Este vídeo es con motivo del 25 aniversario de Bonsai Empire. La pregunta que se me hace es si creo que debe haber un estilo específico para cada especie de árbol, o si recomendaría que la gente se animase a mezclar estilo y especie y experimentar. Voy a ir a través de varios ejemplos de distintas especies de árboles con distintos estilos, acompañando el comentario correspondiente, ¿no? No hay un estilo específico por cada especie de árbol. Muchos de ellos, en el caso de los pinos, sí se acercan a lo que ocurre en la realidad. Hay otros, como en el caso de algunos ejemplos que voy a mostrar, que son más abstractos y de ahí el estilo. Vamos a ir a ver distintos ejemplos. Vamos a ver 3 olivos en los cuales el estilo queda, como con todos, definido por la forma y la estructura que tiene el tronco, pero en este caso, a su vez, el árbol reproduce la escala de un olivo natural, que es con esta forma, ¿no? Este es otro ejemplo de un olivo que sigue su forma natural, pero no el estilo de la naturaleza. Es otro cebuche en el cual el tronco cruza el tronco principal y produce un estilo más abstracto. Nosotros le llamamos, en este caso, el churro. Otro ejemplo de un árbol que tiene partes que son las que reproducen los olivos habitualmente, de mucha edad, que es esta base del tronco, pero luego, lógicamente, se idealiza en las nubes que forman la silueta de la copa. Un ejemplo en el cual el estilo sí tiene que ver mucho cómo es en la naturaleza, este pino albar, un pino español, y a veces también cómo ese mismo tiene distintas formas de expresarlo, distintos estilos, ¿no? Ese es el estilo de los literatos, el estilo en el cual se reproduce o se imita el arte superior, la caligrafía, con estos trazos que dan esta esbeltez en el tronco y este movimiento, ¿no? Este es un pino que también reproduce un estilo basado en cómo es la forma del árbol, con estos 2 troncos, y también qué representa. Representa un estilo que se produce mucho en las zonas escarpadas, en la zona mediterránea, donde el árbol cae reproduciendo esta sensación de caída en el árbol, y el mismo árbol produce el estilo porque la forma, buscando la luz, va enfatizando este movimiento de caída hacia el vacío. Y este árbol, el pequeño, que define el estilo, busca la luz acompañando al árbol principal. Este es un árbol también español, es un árbol que es el logotipo del museo, y que yo lo asocio a la ópera de Sydney por las concavidades de las copas y de la maceta que reproducen la cúpula o la cubierta de la ópera de Sydney. Yo le llamo el árbol de Hudson, que es el arquitecto de esta ópera, ¿no? Este pino albar indica también cuál es el modelo que utilizamos nosotros para el bonsái. Y son árboles que se escapan a la forma convencional, un tronco recto, etc. Y utilizan de ejemplo el árbol extremo en la naturaleza por edad y por situación. Estos movimientos que tiene, esta expresividad que tiene, es la manera de que reproduce el estilo correspondiente de este árbol, ¿no? Este es un árbol, un bosque de hayas. Yo le llamo la selva de Irati, que es un bosque que hay en el norte de España, y reproduce exactamente con una sensación de escala de un bosque de manera natural. Es el que está más determinado, al hacer el bosque, el que está más determinado
por la idea de representar un bosque, de evocar un bosque, ¿no? Otro estilo que se da en el caso de los bosques, que el estilo de bosque ya determina una forma de hacerlo, que reproduce un bosque de abetos en la naturaleza, en Hokkaido, imagino yo, que es el abeto de Hokkaido, ¿no? Que está hecho sobre una laja de una piedra de España. Y el árbol está construido aquí con los principios de lo que es un bosque, dejando troncos secos que le dan naturalidad y reproduciendo la clásica forma de un abeto. Este es un estilo también muy clásico, vertical formal, chocán, que tiene ramas a derecha e izquierda y que reproduce la forma del sugi, del cedro japonés, de la criptomeria, en las montañas que rodean Kioto. De una forma más, como siempre, más evocadora, más sofisticada, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con? Tiene mucho que ver con el pilar donde se apoya el voladizo de la casa de té, en los jardines, ¿no? Es vertical, formal. De hecho, se cultiva de esta forma con la tendencia natural del árbol de un eje recto con ramificación a los lados, ¿no? Esta es una sabina de la montaña española. Reproduce de una forma, es la forma más escultóricas dentro del bonsái, pero que se produce en la naturaleza, ¿no? Esta se asemeja mucho, mi inspiración aquí fue una sabina china, que luego veremos, de Masaiko Kimura, y este que lo hice yo, que le llamé homenaje a Kimura, me recuerda mucho a las sabinas que hay en la isla del Hierro, en Canarias, en España. Forma con maderas secas, filigranas, escultóricas, etcétera, pero es así cuando uno lo ve en la naturaleza, ¿no? Esta sabina de Masaiko Kimura es un buen ejemplo de una reproducción de un árbol en su forma natural a escala, con esa capacidad de convertirlo en una escultura, en algo en el cual la madera, la leña seca con la leña, con lo verde, produce este efecto. Este es un clásico dentro del bonsái, pero a la vez tiene mucho que ver con las sabinas en la naturaleza, como sabemos en España y en donde hay sabinas, ¿no? Un arce palmatum, un arce japonés eh, de la variedad de Soyo, que tiene la brotación en rojo. Este es un árbol que reproduce lo que sería idealmente un gran arce en en un gran jardín. Entonces tiene esta particularidad de que ha creado como un propio estilo dentro del bonsái, de los arces, que sí que imita la naturaleza, pero es el árbol, su tendencia a crecer y sus estructuras hacen que vayamos siempre a formas de este tipo, ¿no?